Hola a todos, eminencias del negocio digital, del marketing. Bienvenidos a este webinar gratuito en esta tarde calurosa de julio, aquí por lo menos desde Madrid. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo hacer crecer tu negocio digital como una startup. Vamos a tocar diversos puntos, ahora vamos a ver un poco la agenda, pero antes de nada quiero daros la bienvenida a todos, que sé que ya estáis poniendo alguna cosita por el chat. Os voy a explicar un poco en cómo va a funcionar el webinar, en qué va a consistir. Vamos a estar aquí en torno a unos 45 minutos, bueno, pues hablando sobre diversas cosas, sobre esta presentación que he preparado. Espero que os haga lo más ameno posible y que aprendáis sobre todo muchísimo y os aporte mucho valor para vuestros proyectos personales, para vuestra empresa, para vuestro emprendimiento y para todo lo que necesitéis. Y luego vamos a dejar los últimos 10-15 minutillos de esta hora de webinar de preguntas que me podéis ir poniendo en el chat y luego al final iré leyendo. Voy a intentar ir leyéndos a la vez por si hubiera algún problema o por si pasa cualquier cosa, pero en principio reservamos esos últimos minutos de cara a la finalización del webinar con esas últimas preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya con lo que es el webinar y voy a daros antes la bienvenida para empezar, para dejar que más gente se vaya uniendo y los más rezagados pues vayan entrando al directo. Y bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a todos aquellos bueno, que estéis ahora mismo saliendo de vuestra jornada laboral o que estéis ahora mismo currando que os quede poquito. Sois bienvenidos y por escucharme o por tenerme de fondo o por lo que estéis haciendo. Bienvenidos también si tenéis jornada intensiva y bueno, os habéis echado la siesta, a esas personas también las aceptamos aquí y que os apetezca ahora mismo pasaros por aquí y ver un poco de qué trata el webinar. Y bienvenidos también a todos aquellos que estéis teletrabajando, estéis de vacaciones y como buenos curiosos o que estéis en constante formación, os apetezca pasaros por esta horita de formación y espero de verdad que os sirva. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre si este webinar es para ti, si es verdad que has acertado y sobre todo, qué no vamos a tocar en este webinar, es decir, qué es lo que no va a abarcar esta hora de webinar. Como sabéis, bueno, pues en estos 40 minutos que vamos a dar es muy difícil abarcar todo lo que implicaría un título tan grande como es este de hacer crecer tu negocio como una startup. Podríamos dar un máster y podríamos estar casi semanas debatiendo y hablando sobre ello, así que voy a intentar condensarlo de la mejor forma posible, con las limitaciones que vamos a tener, y voy a intentar responder todas vuestras dudas. Igualmente, en el blog de IEBS, no sé si estará publicado ya o va a estar publicado muy próximamente, vais a tener un artículo también redactado por mí sobre este seminario de cómo hacer crecer tu negocio digital sobre una startup, donde se va a hablar de manera escrita de todo lo que vamos a tratar en esta sesión. No obstante, van a ser un poquito diferentes. No he querido que sean exactamente igual para que no sea una copia una de la otra, sino que aquí en el webinar vamos a darlo de una manera más diferente y vamos a tocar otro tipo de conceptos y de manera escrita, aunque va a ser con mi propio estilo, con una forma un poco más informal, para que veáis que no lo ha hecho ChatGPT, vais a tenerlo, pero también desde otro enfoque, desde otro punto de vista ya más escrito. Entonces, bien, vamos a ver. ¿Este webinar es para vosotros? Es decir, ¿os habéis apuntado a modo curiosidad? ¿Lo habéis visto? Pues cómo saber si esto me va a interesar o esto me va a aportar realmente valor. Yo, cuando lo he hecho, cuando he concebido un poco este webinar, cuando me preguntaron cuál quería que fuera el título y cómo quería que fuera la temática de todo esto, sí que tenía pensado que fuera para absolutamente todos los públicos. En principio puede parecer que es solo para emprendedores, para gente que tiene un negocio digital o tiene una startup, pero más lejos de la realidad es para todos aquellos que no habéis trabajado ni siquiera en una startup, que no tenéis ni idea de lo que es el mundo startup, que no habéis tenido ni siquiera esa experiencia quizás con una pequeña empresa, que tenéis un proyecto propio o que o trabajáis en grandes empresas o en medianas empresas. Pues bueno, pues este proyecto o este webinar va para vosotros, porque es un poco aprender a gestionar ese proyecto, ese negocio como una startup. Si tenéis, por el contrario, sois emprendedores, trabajáis en una startup, aunque no seáis el CEO o un puesto, digamos, de fundador o un puesto C-level en el proyecto, también va a ser para vosotros, porque vais a sentir muy identificado con cosas que os voy a contar, con cosas que seguro que vosotros veis en vuestro día a día, en vuestra rutina startupera o de pequeña empresa, de todo va rápido, todo es ágil, todo es vertiginoso, todo es como un poco una montaña rusa, ¿verdad? Pues este webinar, este seminario también es para vosotros. Y luego, cualquier relación que tengáis con el mundo online, con el mundo digital, tenéis ya sea que, pues eso, que trabajéis
en otra empresa, en un proyectillo digital, o estáis empezando la digitalización de vuestra empresa, estáis pidiendo, por ejemplo, aquí en España el kit digital, que sé que muchos también venís de México y demás. Bueno, pues aquí en España tenemos el kit digital que está ayudando a muchas empresas a digitalizarse. Pues en estos casos también este webinar va a ser para ti porque te vas a enseñar mucho sobre cómo funciona la gestión de un proyecto, ya sea más grande o más pequeño, pero cómo hacerlo que tenga ese ritmo startupero y que sea pues un poco más ágil y cambiar ese mindset, cambiar esa mentalidad de cara a la gestión, una gestión más óptima de nuestros proyectos. Entonces, y si también no tenéis nada que ver con el mundo digital y simplemente venís del mundo offline, incluso no os dedicáis ni al marketing ni al negocio, os dedicáis al derecho o simplemente os ha llamado la atención este webinar, yo también considero que esto va a ser para vosotros. No quiero utilizar un lenguaje demasiado técnico ni quiero ir demasiado al detalle o al puntillo. Entonces yo creo que simplemente si sois curiosos del mundo online, del mundo de los negocios y del mundo digital, esto también va a poder ser para vosotros y os va a aportar valor seguramente. Entonces, en conclusión, seas quien seas y y vengas de donde vengas, este webinar yo creo que va a ser para ti y voy a intentar, pues eso, adaptarlo lo máximo posible y que os sintáis cómodos con ello. Y ahora vamos a ir a la agenda y vamos a ver qué vamos a tocar. Pero antes sí que me gustaría hablar un poco sobre qué es lo que no va a incluir este webinar, porque cuando hablamos de una startup, ahora vamos a hablar de la definición, pero podemos hablar de muchas cosas y como os digo, podemos tirarnos horas aquí debatiendo sobre ello, pero este webinar va a tocar sobre todo lo que es la gestión del producto, lo que es un MVP, pero no vamos a tocar otros temas como puede ser pues la financiación de una startup, rondas de inversión y otros temas que sí que son absolutamente cruciales y absolutamente relevantes para una startup, que podría aplicarse perfectamente también a otros proyectos o a unas grandes empresas, pero eso digamos que se va a escapar un poco del scope de esta sesión y no vamos a tocarlo. Si queréis, podemos hablarlo en otro webinar, lo podéis pedir a los chicos de IBS y podemos intentar organizar otro o una píldora o algo por el estilo, pero vamos a tocarnos sobre todo temas de producto, lo que es el propio negocio, la propia gestión del proyecto con todas sus fases y lo que conlleva, dejando al lado pues tema que puede ser contrataciones, esos rondas de inversión, todo lo que conlleva ser pues eso, pues el CEO de una startup o fundador, pues estatutos a nivel legal, pues eso se escapa un poco de lo que vamos a hablar. Así que bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Antes de presentarme, y que no lo he hecho y no os he contado ni cómo me llamo ni absolutamente nada, pero sí que creo que es importante deciros por qué yo voy a daros este seminario y por qué estáis aquí y por qué me considero que, bueno, nada más lejos de la realidad que sea una voz autorizada, porque sí considero que creo que puedo dar este seminario y que creo que puedo aportaros sobre todo valor y que creo que podéis aprender un poco de algunas de las cosas que os vaya contando por mi experiencia. Tengo más de 5 años de experiencia en negocios digitales. Yo soy un nativo digital, es decir, todos los proyectos en los que yo he trabajado, todas las empresas han sido con productos digitales o empresas que son enteramente digitales. He trabajado en todos los ámbitos que podríamos llamar, tanto en una startup como en una consultoría, como en un cliente final, en una empresa más grande. Entonces, bueno, pues conozco un poco todos los ámbitos y cómo funciona la gestión de proyectos desde los diferentes puntos de vista, ya seas una agencia, una consultoría, ya seas el cliente final que reclamo, ya sea una empresa startup que está empezando. Pues bueno, pues digamos que he tenido la gran suerte de poder tocar todos estos ámbitos y me hace poder, yo creo, tener una visión más holística del mundo de los negocios y del marketing en este sentido. He trabajado en múltiples mercados que, bueno, conozco bastante bien, desde el gambling, pasando por deporte, entretenimiento, que a mí es uno de los que más me gusta, auto, juguetes, viajes, belleza, luxury, ámbitos B2B, hemos trabajado en web, aplicaciones también. Entonces, pues bueno, pues tengo pues eso, pues un poco una visión más general o esa foto general de lo que es los diferentes tipos de negocios digitales que pueda haber. Reconociendo que me falta, vamos, inmensamente muchísimo por aprender y muchísimo por ver de negocios digitales, pero bueno, pues esto es un poco mi experiencia para que sepáis quién os está dando este seminario. He trabajado más, sobre todo esto yo creo que es lo que más importa, he trabajado 2 años, aquí os lo pongo entre paréntesis, intensos, en una startup que fue mi primera experiencia laboral y la verdad que me cambió la forma de ver una empresa o la forma en la que se concibe un negocio y cómo tiene que actuar y cómo se tiene que hacer un poco las cosas para que ese cohete crezca en todo momento. Vamos a hablar con la metáfora un poco del
del cohete, porque es como se representan las startups. Al final es un cohete que queremos, una nave que queremos que viaje hasta la Luna, hasta el infinito y más allá. Entonces, queremos precisamente eso, despegar esa nave y que vosotros seáis los tripulantes y que me acompañéis para que cuando acabe este webinar estéis listos para despegarla. Y bueno, luego como caso de estudio, como digamos éxito, yo tuve la inmensa oportunidad de colaborar junto con otras 4 personas en mi primera experiencia laboral, como os comento, en esa startup, a poder hacer en el primer año de vida de la startup, de la empresa, un break-even, es decir, cubrir los gastos que teníamos. Que eso, bueno, pues en el mundo startup o en el mundo de la pequeña empresa, si alguien tiene pues un proyecto o algo así, sabrá que es realmente difícil que en el primer año tu proyecto ya vaya tan bien como para cubrir prácticamente todos los gastos, tanto de contratación, gastos estructurales, de marketing, impuestos, etcétera. Entonces, realmente para mí yo lo considero uno de los grandes casos de éxito de mi carrera y que pude colaborar y aportar mi granito de arena siendo solamente 5 personas, entonces todos teníamos papeles fundamentales y todos hacíamos de todo. Entonces os lo pongo ahí enmarcado, que lo considero un buen caso de éxito y un buen caso para avalar un poco en este sentido mi experiencia. Ahora sí, mi nombre es Luis Rodríguez. Espero que de verdad ya estéis todos dentro aquí, estéis dispuestos y apuntando con lápiz y papel o en Notion o donde queráis para que esta nave nodriza empiece a despegar, este cohete vaya a toda pastilla. Así que bueno, vamos a empezar. Y para mí quería empezaros con una reflexión que seguro que no es lo más habitual que os encontráis en webinars de este sentido de marketing o de emprendimiento, pero sí que a mí me parece completamente ilustrativa de lo que es el espíritu de una startup y el espíritu que tenemos que intentar llevarnos o el cambio de chip que tenemos que intentar hacer a la hora de gestionar un producto digital. Ya os digo, sin importar que sea grande o pequeño, que es una frase de Carl Sagan, astrónomo y divulgador científico estadounidense del siglo pasado, que dice que la curiosidad y el afán de resolver los dilemas constituyen el sello distintivo de nuestra especie. Pues esto, aplicado a una mentalidad ya te digo, de emprendimiento y de startup, va a ser la piedra angular en la cual vamos a construir todo este webinar y toda esta sesión y en torno a la que vamos a girar. Para mí, esta ya es una de las claves fundamentales, que sí es un poco abstracta y es verdad que vamos a bajarla un poco más a tierra, pero la curiosidad, el ser curioso, el querer aprender más, en tu tiempo libre, pues leer libros, ver vídeos sobre esto, de cómo hacer crecer tu negocio, cómo está haciendo esta persona esto, cómo esta empresa está haciendo esto otro, pues esa curiosidad intrínseca que tenemos algunos y que nos despierta pues nuestro trabajo porque nos encanta, es la piedra angular, ya os digo, la base en la cual vamos a construir todo lo demás y en la cual vamos a poder hablar de que el negocio va a funcionar bien, vamos a cambiarlo con una mentalidad startup, vamos a hacer que funcione mejor, que despegue más rápido, que sea exponencial y todo lo que queráis. Pero lo principal es, para mí, la curiosidad. Vamos a ir un poco a la agenda ya de este webinar y los diferentes puntos o diferentes apartados que vamos a ir tocando durante la siguiente media hora más o menos. Vamos a hablar sobre qué es una startup y cómo adaptar su filosofía a nuestro modelo de negocio. Ya os digo, sin importar de si estamos hablando de una empresa grande, pequeña, de nuestro emprendimiento, si es digital o offline, da absolutamente igual. Vamos a intentar aplicarlo, hacer ese cambio. Vamos a hablar de lo que es un MVP, un producto mínimo viable, y por qué es tan importante para una startup o para un emprendimiento, para algo que está empezando. También podéis tener un nuevo producto, podéis ser, digamos, un departamento, una sección dentro de una gran empresa, pero que funcione como una startup y que también lancéis vuestros propios MVPs y demás, y vais a ver la importancia de esto y vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar sobre los motores de crecimiento de cualquier empresa, de cualquier producto digital, cuáles son los 7 pilares en los que, digamos, nos vamos a apalancar y que tenemos que tener en consideración y en cuenta para hacer crecer nuestro negocio. Vamos a hablar del encaje en el mercado, el market fit que tiene nuestro producto y, sobre todo, el funnel que vamos a desarrollar del mismo, cómo es un funnel de producto, que es completamente, ya os lo adelanto, spoiler, que es completamente diferente a un funnel o a un embudo de ventas de marketing tradicional clásico que se estudia un poco pues en los libros y la carrera. Y finalmente vamos a ir a las preguntas y respuestas y después de esto ya estaréis preparados para lanzar vuestro primer cohete y ser el Elon Musk del emprendimiento. Vamos a empezar, normalmente esto se hace del revés en los trabajos y vamos a empezar hablando de la bibliografía, pero porque a mí esto me parecen
absolutamente fundamentales. Estos libros son un must y son una guía que realmente os aconsejo que os leáis, porque ya os digo, en 30 minutos no me va a dar tiempo quizás a explayarme todo lo que me gustaría y todo lo que quisiera sobre este tema y demás, pero aquí os dejo, digamos, de verdad, 4 piedras angulares, 4 bases en torno a las cuales ampliar conocimiento y sobre todo en las que yo me he basado para construir este seminario y el artículo del blog que vais a tener en IEBS. De hecho, mira, tengo aquí, si lo veis, tengo aquí los libros de los que os hablo, aquí pues puesto con los posits y demás, realmente me parecen piedras angulares que tenéis que tener en cuenta y que realmente os va a venir bien leer porque de verdad vais a cambiar vuestra mentalidad. Me falta el de Maja Boye, el de Go to Market Strategies, que lo tengo en ebook, lo tengo en digital, pero el resto son los 3 que os he enseñado. Vamos a empezar hablando un poco de cada uno de ellos, en qué consiste, para que simplemente cuando yo los nombre a lo largo de la presentación, nombre conceptos de estos libros a lo largo del seminario, podáis ubicarlos y podáis ver también cuál os interesa más que otro y comprároslos o empezar a leerlos después de este ratito conmigo. En primer lugar, vamos a hablar de La vaca púrpura, que es uno de esos libros clásicos que yo creo que se estudia ahora mismo, que recomiendan en todas las carreras de ADE, de marketing. Incluso yo creo que podría ser una lectura obligatoria para casi cualquier carrera que hagáis que tenga que ver, ya os digo, con el mundo de la empresa. Bueno, trata sobre todo de la teoría de Seth Godin, que se basa todo el rato en una metáfora, que es que si tú vas caminando por un campo y no haces más que ver vacas, ninguna te va a llamar la atención más que otra, pero si en cambio de repente ves una vaca púrpura, te va a llamar especialmente la atención y la vas a recordar. Pues un poco consiste en eso, en cómo, según la experiencia de Seth Godin, que realmente es uno de estos gurús del marketing que lleva mucho tiempo y que realmente sabe de lo que habla, cómo ser diferentes y cómo destacar en un mercado saturado y en un mercado competitivo. Vamos a hablar del método Lean Startup, que es otro de esos clásicos que escribió Eric Ries, y que proporciona pues un enfoque más, digamos, científico, te da una metodología, una especie de guía sobre cómo gestionar startups exitosas, luego lo hablaremos, en un entorno de alta incertidumbre. Vamos a hablar sobre todo de esta parte o de esta definición que a mí me gusta mucho. Y esta metodología, igual que este seminario, no es solo aplicable a startups, sino que también a cualquier organización que busque innovar y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y a toda esta digitalización y esta inmediatez que vivimos actualmente. Vamos a hablar de otro libro, en este caso escrito por un español, por Luis Díaz del Dedo, que bueno, pues es cofundador o uno de los fundadores de una agencia de growth llamada Product Hackers, que a mí especialmente me gusta. Tienen un montón de seminarios, también de podcasts, tienen muchísimos recursos que os pueden valer, así que os recomiendo que les echéis un vistazo. Pero bueno, en este libro es básicamente una guía completa que se ofrece a profesionales y emprendedores sobre el marketing y sobre estrategias necesarias para hacer crecer un negocio de una manera rápida y sostenible, con un enfoque sobre todo basado en algo que es muy de startup: experimentar, test A/B, equivocarte, prueba y error, y llevado todo, digamos, al máximo exponente. Y finalmente vamos a ir con las estrategias de salida al mercado, con las estrategias go to market de Maya Boye, que ofrece un marco, digamos, un marco práctico sobre cómo desarrollar estrategias de entrada al mercado con tu producto digital y que sobre todo te aseguren un crecimiento y un éxito a largo plazo. Entonces estos son, digamos, los 4 pilares en los que vamos a basar toda la presentación y en torno a lo que va a ir girando conceptos diversos. Digamos que he hecho un popurrí y he mezclado un poco cosas de ambos, pero ya os digo, recomendación mía, leeros estos libros que os van a cambiar realmente la mente, y a mí he aprendido mucho con ellos y realmente he cambiado también un poco el chip. Vamos a empezar sobre qué es una startup, porque habrá muchos que igual todavía no lo tengáis del todo claro, que es una startup, pues lo habéis oído, está muy de moda también el término startup. Cualquier emprendimiento, cualquier nueva empresa que se crea prácticamente se dice ya que es una startup. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar la definición de Eric Ries en el método Lean Startup, que, bueno, pues básicamente dice que una startup es una institución humana diseñada para crecer, para crear un nuevo producto o servicio bajo unas condiciones de extrema incertidumbre.
Aquí quiero destacar esa parte que os he mencionado antes y que ya os adelantaba, que es lo de condiciones de extrema incertidumbre. ¿Qué implica que una startup o que una empresa tenga condiciones de extrema incertidumbre? Pues básicamente cuando tú, una startup, como yo la considero, quitando esta definición, es una pequeña empresa realmente que es innovadora y que ha sacado al mercado un producto que cubre una necesidad que no estaba presente o que no estaba del todo claro, no había un agente o no había un grupo de empresas que cubrieran esa necesidad. Y claro, al ser algo tan novedoso, donde no hay libros, donde no hay competidores, digamos, donde no hay otras empresas que intenten jugar al mismo juego que tú, luego posiblemente si triunfas ya te copien y salgan otras empresas que quieran hacerte la competencia, pero digamos que tú al principio eres un explorador, eres un oso explorador que estás quitando la niebla del camino y estás viendo por qué senderos ir, y a veces pues te puedes equivocar, a veces puedes ir mejor o a veces puedes ir por el camino más incorrecto, pero sobre todo se basa en eso, en experimentar. Entonces eso es el entorno o las condiciones de extrema incertidumbre. No hay reglas del juego, sino que las reglas las vas a ir poniendo tú. Obviamente tienes todas las referencias del mundo empresarial, de cómo se construye una empresa, de cómo crecer, obviamente, pero yo te hablo dentro de ese sector o ese servicio o ese producto que has creado, cómo consigues, sin tener ninguna referencia de nadie más que lo haya hecho, porque tú eres, digamos, el primero, eres un completo explorador, un completo innovador, cómo sacas eso adelante. Entonces, bueno, las startups navegan en entornos, en terrenos muy desconocidos, donde muchas variables y los resultados son inciertos. Eso es lo que significa extrema incertidumbre. ¿Y esto qué implica? Implica innovación y experimentación continua, como decíamos antes. Necesitamos saber que es diferente la manera de gestionar una empresa respecto a lo que llamaríamos una empresa más tradicional. Si quieres que tu startup realmente triunfe, no puedes hacer lo que se espera, digamos, de una empresa tipo o de una empresa ya asentada, sino que tienes que cambiar un poco el chip y tienes que jugar o ir más allá. Tienes que ser un poco game changer, como dirían en inglés, o pensar fuera de la caja. Y luego, finalmente, también una parte muy importante, estas condiciones de extrema incertidumbre son peligrosas, son arriesgadas, por eso cuando inversores invierten en startups son inversiones muy, muy arriesgadas porque pueden nunca recuperar su dinero, puede que esa startup fracase, de hecho el 98% de las startups fracasan, no es un dato muy alentador, pero ese 2%, esas empresas que triunfan, que se mantienen y que han cambiado un poco las reglas del juego, son las que realmente, por las que realmente merece la pena todo este camino de emprender y demás. Entonces, aquí destacamos el tercer punto, que es el de escalabilidad y crecimiento. Una startup, su objetivo final es crecer y escalar a un ritmo mucho más vertiginoso, mucho más exponencial y, como decíamos, como un cohete respecto a lo que podía ser una empresa tradicional. No confundir una startup con una pyme. No todas las, o sea, una startup es una pequeña empresa, pero no todas las pymes, no todas las pequeñas y medianas empresas son una startup. Entonces, yo siempre quiero destacar, o al menos como lo concibo yo, esta diferenciación, porque para mí una startup, ya os digo, es un modelo de negocio que es completamente diferente. Has descubierto algo, has buscado un hueco en el mercado, has cogido un hueco de la ley que es un poco ambiguo y lo has sabido aprovechar y sacar partido tú. Entonces, pues eso para mí es una startup. Si tú creas ahora mismo un modelo de negocio que ya existe, que ya hay muchas, como podría ser una agencia de marketing, eso no sería una startup, sería una pequeña empresa que puedes intentar que funcione de una metodología más diferente, con intentando que cambie el juego respecto a lo que hacen otras agencias, un poquito, pero al final sigue siendo una agencia de marketing. Entonces, para mí, yo eso en mi consideración, puedes tener obviamente una filosofía startup, pero no es intrínsecamente o genuinamente la definición de startup esa empresa. Vamos a hablar ahora mismo sobre estos primeros trucos. El título del seminario es cómo hacer cambiar tu negocio digital o cómo crecer tu negocio digital como una startup. Entonces aquí os voy a dar los primeros trucos y vamos a hablar sobre un caso real. Aquí os he puesto un post mío de LinkedIn que publiqué hace relativamente poco sobre ello, y vamos a empezar hablando sobre el dilema del innovador, que esto es una cosa que preocupa sobre todo a las grandes empresas. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, pues muchas empresas, digamos, ya afianzadas o tradicionales o líderes en sus sectores, ahora os pongo un ejemplo práctico, se ven amenazados a menudo por superarse por tecnologías emergentes, por tecnologías completamente disruptivas, como podría ser en este caso, estamos viviendo la burbuja de la inteligencia artificial, y que a pesar de que estas compañías hacen todo lo correcto por seguir creciendo en términos de gestión empresarial, estas tecnologías disruptivas a veces
no son competitivas y en términos de rendimiento son completamente arriesgadas, y las empresas grandes no deciden apostar por ellas hasta que ya realmente se afiancen en el mercado. Ha hecho falta unos cuantos años antes de que las empresas empiecen a adoptar la inteligencia artificial, por ejemplo, y que empiecen a utilizarla, digamos, como recurso, como herramienta, y que dejen a sus empleados que la utilicen y que saquen productos basados en la inteligencia artificial. Para que entendáis esto un poco mejor de esto del dilema del innovador, que es bastante interesante, vamos a poner el ejemplo de los neobancos. Porque los neobancos, ahora mismo, como podría ser Revolut, como podría ser pues MyInvestor, o todos estos bancos que no tienen, digamos, una sucursal física a la que estamos acostumbrados, a las que ir, están dando tantas buenas promociones, tantas cuentas remuneradas, tantos beneficios para que la gente vaya y entre y se cree una cuenta. Pues, ¿y por qué no los bancos tradicionales como Santander, como BVA aquí en España, como Sabadell, La Caixa y todos estos, no pueden hacerles frente ahora mismo? ¿Por qué no pueden ofrecer esas ventajas? Y en principio son los líderes de mercado, son los que ponen las reglas, tienen mucho más recursos, mucho más dinero y podrían hacer lo que quisieran. Pues básicamente porque estos grandes bancos ya tienen una estructura montada muy afianzada, que también consiste en las tiendas físicas, bueno, en las sucursales físicas que tienen. Entonces, los neobancos cuentan con la ventaja de que no tienen ninguna sucursal física, entonces todo ese dinero, digamos, que se ahorran respecto a la banca tradicional, pueden emplearlas en estas promociones, en estas cuentas remuneradas y en estas mejores, digamos, beneficios o ventajas que le daría la banca tradicional. Ahora mismo, un banco como puede ser Santander no puede coger y decir, quiero ser un neobanco, voy a desmontar todas las oficinas que tengo y me convierto en un neobanco para competir contra ellos, porque ya hemos visto que funciona. Digamos que ese es el dilema del innovador. Otro ejemplo claro es lo que pasó con Blockbuster y Netflix. Blockbuster, de hecho, tuvo la oportunidad de comprar Netflix, quiso apostar sí o sí por su producto principal, que al final era la venta, el alquiler de películas, y no quiso ver cómo pues, le estaba comiendo la tostada algo que iba a ir mucho más allá y que iba a acabar destruyendo el negocio, como era el servicio de películas en streaming o a través de Internet, a través de la emisión de Internet, sin que hubiera nada físico, ni siquiera un alquiler. Entonces, pues es otro de estos ejemplos. Entonces, tenerlo siempre en cuenta a la hora de cuando creéis un nuevo producto o cuando a la hora de, si vosotros tenéis ya una empresa afianzada, de cómo poder ir un poquito más allá y de, aunque haya una línea principal de negocio, de poder ir creando otras líneas derivadas que puedan ir poco a poco haciendo crecer. Incluso, oye, si llega a crecer tanto que se comen la primera línea de negocio, eso sería fantástico. Pero, claro, tenemos este dilema y choca mucho con la filosofía de las empresas y con muchas cosas que, bueno, luego hablaremos de ello. También otro secreto para hacer crecer tu emprendimiento como una startup es precisamente eso, poner el chip en modo emprendedor, poner la mente emprendedora. Es decir, una de las claves del éxito es ser completamente disruptivo, no hacer simplemente lo que se espera que hagas, asumir un riesgo razonable a fin de explorar nuevas rutas y sobre todo de tener un éxito a largo plazo. Ejemplo de esto, que justo el otro día estuve hablando con un compañero, que me decía, bueno, yo tengo un bufete, un despacho de abogados y me resulta raro hacer contenido vertical de estos rápidos, inmediatez, el scroll, como en TikTok, en Instagram Reels. Me resulta extraño porque creo que le quita seriedad a mi negocio. Digo, precisamente eso es lo que se espera que hagas de ti. Es decir, tú como bufete de abogados se espera que hagas vídeos de YouTube, que vale que tengas una gestión seria de las redes sociales. En cambio, si empezaras a hacer contenido vertical, empezaras a hacer un contenido más arriesgado, con un tono más desenfadado, con muchos efectos, como es ahora, muy inmediato, utilizando los ganchos, utilizando todas estas normas que hay ahora en redes sociales, que un poco TikTok y el contenido vertical ha cambiado, pues precisamente es ahí donde puedes empezar a poner tus barreras de entrada, porque si luego llega otro bufete de abogados y empieza a hacerlo, posiblemente triunfe más que tú, porque tú estás haciendo lo que se espera que hagas y lo que tradicionalmente haría un bufete de abogados. Pero en cambio, si pruebas por esta vía, es arriesgada, puedes restar seriedad a tu marca, puedes tener, pues eso, un cierto riesgo, pero puede ser que el beneficio merezca la pena. Y aquí entramos ya dentro de lleno de lo que es el growth hacking y lo que es el título del libro de Luis Díaz del Ledo, que os había comentado anteriormente. ¿Qué es el growth hacking o cómo podemos utilizarlo a la hora para escalar nuestro negocio o qué tiene que ver con esto de la innovación o de ser disruptivo? El growth hacking, digamos que son acciones puntuales que realizas en tu negocio, realizas en tu producto, que son completamente algo fuera de lo normal o de lo habitual o de las líneas o de la guía del marketing y de negocio establecida, con el objetivo de conseguir un pico de interés o un pico de atención por parte de
de los usuarios y que durante ese momento captes mucha gente que luego se acabe quedando. Aquí en el post que os añado os pongo el ejemplo de la marca Patagonia, que no sé si la conocéis, es una marca de ropa. Y bueno, básicamente ellos conocen muy bien a su cliente y hace unos cuantos años, en toda esta euforia que le entra a las empresas con el Black Friday, con dar descuentos muy, muy, muy agresivos, con ser con básicamente que durante todo el mes de noviembre los descuentos sean como unas terceras rebajas o una especie de Navidad anticipada, pues Patagonia, en contra de eso, ya que conocía muy bien a su cliente, que su cliente sí que es un poco más, en ese sentido podemos hablar de reivindicativo, es un cliente que quizás no es demasiado consumista y demás, ellos publicaron una campaña de publicidad en los que decían aquí no vamos a ofrecerte ningún descuento, sino que simplemente estamos en contra de ello y si tú quieres una sudadera, cómprala solamente si la necesitas. Aquí la tienes. Y obviamente, como podéis esperar, spoiler, esa campaña de no hacer descuentos, precisamente de ir en contra de lo que hacía todo el mundo, que puede parecer irracional, ostras, estás compitiendo contra empresas y contra marcas que están dando muchos descuentos y tú no pones ningún descuento y no solo eso, sino que lo promulgas y lo anuncias, pues precisamente eso es conocer a tu público objetivo y hacer una estrategia de growth hacking, ya que sus ventas crecieron muchísimo y sobre todo fidelizaron aún más a ese cliente que tenían que se siente identificado con los valores de la marca. Entonces, este tipo de acciones que llamamos eso, de growth hacking, es que no hay una palabra, perdonad por lo diga en inglés, porque no sé si existe una palabra en español para definir lo que es un hack, un truco, como un agujero que has encontrado un poco, ¿no? Algo diferente. Precisamente es eso lo mejor que puedes hacer a la hora de innovar y ser disruptivo y hacer lo que no se espera de ti o lo que no harían, digamos, el resto de empresas de tu sector. Entonces, estos son 3 truquitos: growth hacking, mente emprendedora y el dilema del innovador, que tienes que tener muy en cuenta a la hora de lanzar tu producto digital y a la hora de empezar a cambiar el chip para parecerte a una startup. Ahora vamos a hablar del MVP, del producto mínimo viable. Os voy a contar una verdad, y aquí os pongo a un MVP, de verdad, pero os voy a contar la verdad, y es que cuando yo empecé en esto del mundo del negocio y oí hablar de MVPs y demás, yo sinceramente os lo juro que no sabía qué significaba MVP, ya luego lo busqué y ahora mismo, claro, sí que lo sé, pero yo pensaba que un MVP era como el producto estrella, yo pensaba que era el producto más vendido, lo que te hacía, el producto aquel en el que dependía un alto porcentaje de tu facturación. Yo pensaba que el MVP era algo como una estrella, ese producto o esa cosa que hacías que era absolutamente imprescindible para el negocio. Y nada más lejos de la realidad, el MVP es, como dicen sus siglas en inglés, producto mínimo viable, es decir, es no centrarse en los detalles, no darle incluso ni demasiado cariño a tu producto, sino que cuando estás empezando, cuando quieres probar un producto, cuando quieres sacarlo al mercado y no sabes si va a funcionar o no, tienes que lanzarlo con lo mínimo posible. Ya luego lo mejoraremos, intentaremos que vaya mejor, intentaremos darle esos detalles, intentaremos conseguir el feedback del usuario, mejorarlo y que todo vaya mejor. Pero lo primero es no gastar tu tiempo o no gastar tus horas en dedicarle mucho esfuerzo a un producto que realmente no sabes si el mercado, las personas o los usuarios lo quieren. Igual estás muy centrado en construir una cosa que realmente luego al usuario le da absolutamente igual o no le vale para nada, una funcionalidad, un botón, una cosa que realmente tú te has molestado mucho y que te piensas que va a ser increíble, tienes la suposición de que para el tuyo va a ser increíble, pero realmente luego al usuario le da absolutamente igual. Entonces, aquí vamos a tocar la base del libro del método Lean Startup, que se basa en esto: construir, medir y aprender. El construir lo tenemos claro, el MVP, lo primero que tenemos que hacer es un producto mínimo viable y lanzarlo al mercado, porque en cuanto lo lancemos vamos a poder medir, es decir, vamos a poder ver las interacciones que hacen los usuarios con nuestro producto, vamos a poder ver cómo reaccionan, qué les falta. Aquí luego podemos hacerlo de muchas formas, podemos hacerlo con analítica digital, podemos hacer encuestas a los usuarios, llamar al propio usuario, descolgar el teléfono, no tengáis miedo, y preguntarle a un usuario qué te parece, por qué no has comprado, qué te falta, qué necesitarías, cómo podemos mejorar. Y ese feedback realmente es muy valioso de cara a mejorar tu producto, pero si no lo lanzas al mercado nunca, si te detienes mucho en quiero que esté esto antes de lanzarlo, quiero que esta funcionalidad también esté, quiero que el código amigo también aparezca, pues nunca vas a lanzar tu producto mínimo viable y nunca vas a saber si realmente funciona, es decir, nunca vas a poder medirlo y en consecuencia nunca vas a poder aprender para luego iterar, que es la norma fundamental, y esto es uno de los secretos de una startup y que podéis aplicar exactamente a cualquier negocio, ya sea, os digo, grande o pequeño.
tenéis que construir, tenéis que tener un buen sistema de medición o saber cómo medir ese feedback o ese retorno que nos dan los usuarios y luego aprender de ello y aplicarlo en el producto. Decía, no recuerdo ahora mismo el nombre, uno de los fundadores de Airbnb, que lo vi en una conferencia, decía que si no te avergüenzas de tu MVP, si tu MVP, tu producto mínimo viable, no te avergüenza, es que has tardado mucho en sacarlo. Y es que para mí esta frase define perfectamente lo que es el espíritu y lo que tiene que ser el MVP. ¿Y por qué os ponía aquí a Luka Doncic? No solo porque yo me confundiera con lo que es el significado del MVP, sino que porque realmente el producto mínimo viable es el MVP de tu empresa y de tu negocio y de tu emprendimiento. Realmente es el jugador estrella que te va a hacer, ya os digo, medir y aprender, que al final es lo más importante para hacer que crezca y que eso se convierta en un verdadero monstruo. Entonces, esta es una de las cosas con las que quiero que os quedáis. Construir, medir y aprender en vuestro producto, en vuestro negocio, sin importar el tamaño, los recursos y lo que haya. Y salid con lo mínimo viable indispensable. Es decir, si vuestro producto es un e-commerce, salid con los 3 productos primeros y con una pasarela de pago para que se pueda pagar. Ya luego mejoraremos, le pondremos sesgos de marketing, le pondremos urgencia, le pondremos varios botones, carrito, lista de deseos, le podemos añadir muchas más cosas, pero a posteriori primero hay que saber si esto funciona y si realmente al mercado le interesa esto que estamos lanzando, que puede ser que no. Ahora hablaremos de ello en lo que es el market fit. Aquí tenéis la frase de Brian Chesky que os comentaba de si tu MVP no te da vergüenza, es que has tardado mucho en sacarlo. Entonces, para mí, también quedaros con esto a la hora de cuando penséis en lanzar vuestro producto y que estéis muy obcecados de no quiero salir todavía, no estoy listo, no está preparado. Sí está preparado. Ve a por ello y, sobre todo, mide y aprende e itera. Vamos a centrarnos un poco más en esta base, o vamos a explicar un poco más en qué consiste, o vamos a desglosarlo esto de construir, medir y aprender. ¿Qué es construir? Construir precisamente es lo que os comento, es hipótesis y el MVP, el producto mínimo viable. Es decir, yo tengo una hipótesis, yo creo que no hay algo en el mercado que resuelva esta necesidad o esta solución de los usuarios, voy a construir un MVP. Medir, vamos a tener que medir eso, es decir, vamos a tener que centrarnos en el usuario, vamos a tener que ser user-centric. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la televisión en el siglo pasado, los anuncios se basaban en el producto, eran product-centric, era todo en torno al producto. No sé si os acordáis, los típicos productos pues, de limpieza, de cómo queda antes, cómo queda después, tal, todo es centrado en torno al producto. Ahora esto ha cambiado. Ahora mismo lo que es necesario es que todo vaya en torno al usuario, que cubras una necesidad, que le ayudes, que le entiendas y que esté alineado con tus valores. Y en función de eso, establecer unas ciertas métricas que nos van a ayudar a saber si nuestro MVP, nuestro producto de arriba, es viable, no es viable, o podemos ir tirar para adelante con esto o no. Podrían ser métricas como el número de usuarios activos al día, el coste de adquirir a un usuario, cuánto nos cuesta. Pueden ser métricas, ya os digo, de negocio como el lifetime value. Tenemos muchas cosas. Y luego, aprender, que sea iterar, es decir, hemos recibido feedback, vamos a ir más allá, o pivotar, que esto es una cosa muy importante que a veces tenemos una idea, queremos que nuestro negocio vaya así, no nos damos cuenta que igual si pivotáramos o cambiáramos un poco la estrategia, igual no se trata de, no sé, os pongo un ejemplo, no se trata de vender libros, sino de alquilarlos. Puede ser, os pongo el ejemplo, y hay que saber, digamos, pivotar incluso ese, yo entiendo que en vuestro emprendimiento, en una startup, eso primero que estáis lanzando, le ponéis mucho cariño, es casi vuestro bebé, pero a veces es necesario igual cambiarlo un poquito para realmente conseguir el éxito, ya que por ese camino no vamos a ir a ningún lado. Entonces, esto es un ciclo continuo que se va retroalimentando y que es importante que sentemos las bases de ello cuando lancemos un producto digital. Vamos a hablar de los motores de crecimiento. Hay un libro que se llama, lo pongo en el artículo que he publicado en el blog de IBS, que se llama los motores o cuáles son los diferentes canales de adquisición en una startup y demás, que dice que hay 19 canales en total que, a través de los cuales tú puedes conseguir usuarios online para tu negocio. Entonces, bueno, yo he querido resumir esos 19 canales, como dice, basándome en el libro de Maya Boye, en 7 pilares o 7 motores de crecimiento, que en general, en líneas generales, puede ser un poco en torno en lo que se alimente o en torno en lo que crezca tu negocio. En primer lugar, tenemos el inbound, os sonará seguro del inbound marketing, que esto consiste un poco en atraer, por ejemplo, el SEO es inbound marketing, es decir, el usuario
hace una búsqueda en Google y tú apareces ahí porque has optimizado tu página web y demás y apareces ahí de manera natural. Tú estás atrayendo a usuario con contenido de valor, ya sea con el blog, con tus redes sociales, etcétera. Luego tendríamos el outbound, que aunque suene un poco antiguo, que es más de hacer push, la publicidad un poco más tradicional, de ir a buscarte, de que te llamen a la puerta y te digan, oye, ¿quieres donar a esta ONG? O, oye, ¿quieres estos libros? Te llamen de repente a la puerta, que sea como muy en frío, la venta en frío, pero que sigue siendo un canal de adquisición y un canal que hay que tener en cuenta que igual nuestro negocio puede funcionar así con comerciales. Tenemos el paid digital que todos conocemos, pues las cookies, los anuncios de Google, los anuncios de Meta, los anuncios de TikTok, etcétera, todo lo que es la publicidad en línea. Tenemos diferentes formas también de crear la comunidad, la community. Esto sería otro pilar básico, es decir, canales de, no sé si os dais cuenta de que, por ejemplo, Meta en este sentido se ha puesto las pilas y ahora puedes crear una comunidad desde tu perfil de Instagram, una comunidad privada que tú te puedes unir, puedes crear grupos de WhatsApp también, una comunidad en la que te puedes unir y hablar de diferentes temas a tus usuarios, a los usuarios más fieles, el Telegram, el Discord, todas estas herramientas sirven para crear este sentimiento de comunidad y donde puedes ir compartiendo diferentes cosas que al final ahora mismo en el mundo de las redes sociales, esto para mí, este pilar número 4, el de la community, es uno de los más absolutamente importantes, que es hacer que el usuario se sienta parte de algo. Y el mejor ejemplo de esto es Apple. Como Apple, con teléfonos que no son los mejores del mercado en cuanto a nivel tecnológico, como son posiblemente de los más caros, sí que consiguen que tanta gente los compre porque tienen ese sentimiento de pertenencia, se sienten identificados un poco con los valores y con la propia marca. Vamos a hablar de partners. Aquí ya hablamos ya de acuerdos con otras empresas, B2B, pues por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de nosotros tenemos un blog y vamos a hacer una colaboración con otro blog famoso que hablan un poco de la temática, que hablan de una temática similar a la nuestra, o tenemos un perfil de TikTok y vamos a hacer una colaboración con otro creador de contenido que habla de algo parecido a lo nuestro. Los partners también son muy importantes. El account-based marketing, ¿qué es esto? Pues, en resumidas cuentas, el CRM, es decir, puede tener la posibilidad de crear clústeres de audiencia, de crear segmentos en base a los intereses de nuestros usuarios, del comportamiento, de si son compradores, de si no han comprado todavía, de si han añadido un producto al carrito, de si leen nuestras comunicaciones comerciales, de si están interesados, si no, pues un poco esos mensajes personalizados, ese nivel de CRM, que esto es todo lo contrario al outbound, no es el email típico en frío que te llega de repente y no sabes por qué y no sabes de cuándo te has apuntado a esto, sino que esto lo conoces, es un mensaje muy dirigido, muy personalizado, pone tu nombre, etcétera. Y luego una parte final que destaca mucho en su libro Maya Boye, que es el Product-Led Growth, que es un poco, podría ser, por ejemplo, un free trial. Cuando tú, por ejemplo, tienes un SaaS, un Software as a Service, un sistema, un software que tú es lo que vendes, estás vendiendo realmente un servicio, el acceso a una plataforma, pues, por ejemplo, el free trial o este tipo de iniciativas de probarlo, de hacer que el usuario entienda, de activar a ese usuario, ahora vamos a hablar de ello en el funnel, pero eso es muy, muy, muy importante y es uno de los motores de crecimiento. ¿Por qué os señalo aquí con flechas hacia arriba 3 en concreto? Bueno, no vais a poder, o sea, vuestro negocio no se puede basar en los 7. Normalmente las empresas se basan en 2 o 3, incluso como máximo 4 de estos. O sea, su estrategia de negocio se basa en 3 como máximo de estos motores de crecimiento. Os pongo este caso porque, por ejemplo, en nuestra startup en la que yo trabajé hace un par, 13 años, pues básicamente nosotros nos dedicábamos al sorteo de viviendas, al sorteo de casas. Era una especie de lotería que tú comprabas tus tickets y te podía tocar una cosa. Y tras probar los 7 motores, porque esto sí que lo hicimos bien, probamos mucho, hicimos campañas de influencers, hicimos pues esos acuerdos B2B, email marketing, telemarketing, atención al usuario, redes sociales, y después de haber probado prácticamente todas las palancas que podíamos haber probado, sí que nos dimos cuenta de cuáles eran las que funcionaban mejor, y eso es lo que tenéis que hacer vosotros, probar cuáles son las que funcionan mejor y potenciarlas. Es decir, si las que mejor funcionan, las 3 que a lo mejor nos funcionan a nosotros fueron los anuncios, el paid digital, los acuerdos con otros partners y los mensajes dirigidos, el account-based marketing, hay que potenciarlo y hay que ir a por ello. ¿Cuáles van a ser tus motores de crecimiento? Como os digo, probarlos todos y en base a qué puedo decidir más o menos si escojo uno u otro, potencio uno y otro. Pues bueno, pues aquí podemos hablar de
el precio de nuestro producto o servicio, va también, o sea, no es lo mismo un producto que vale 1.000 euros, una reserva de un hotel, que un producto de un e-commerce que vale 10 euros. Es decir, el precio va a importar mucho a la hora de decidir qué canales o qué motores utilizamos. Las preferencias también del propio usuario, es decir, cómo concibe el usuario nuestra marca, cuáles son sus preferencias, qué prefiere. Ahora mismo pues estamos, por ejemplo, pues ya os digo, en la moda quizás no es moda, pero un poco más en lo eco-friendly, en lo sostenible y demás, y eso también se valora mucho. Vamos a ver la competencia también. En función de la competencia vamos a tener que decidir nosotros también pues los motores en los que vamos a funcionar. Si nuestra competencia ya está y es el rey de un canal, pues igual tenemos que irnos a otro, tenemos que volvernos expertos completamente en otro canal, o queremos ir a jugarle o a quitarle un parte del pastel a nuestra competencia en ese canal en el que ellos ya son los líderes. Pues eso hay que valorarlo. Y también va a depender sobre todo de las capacidades, es decir, de las personas que tenemos y con los que contamos y los recursos, de cuánto dinero tenemos, de facturación, ya te digo, de personas, de talento que contratemos, pues un poco va a depender de todo esto. Pero la clave del éxito es probar todos estos motores de los que hemos hablado y potenciarlos, ver los que funcionan, los que no, y los que funcionan, ir a por ello. Vale, encaje del producto en el mercado. No sé, una reflexión que saco yo, este pequeño dibujo yo creo que lo ilustra bastante bien, es qué pasa si el usuario no tiene interés en mi producto. Es decir, yo me he esforzado mucho, he sacado mi MVP, he probado y demás, pero no hay facturación. O sea, la facturación es el síntoma más claro de interés y atención por parte del usuario. Es decir, si el usuario está dispuesto a pagar por tu producto, significará que hay un encaje, que has encontrado, en este caso, digamos, el fit entre el mercado y el producto. Has cubierto una necesidad que el mercado tenía y tú la estás cubriendo porque los usuarios están dispuestos a pagarte. Pero ¿qué pasa si no te pagan? ¿Qué pasa si no hay facturación? Si tú tienes un producto muy bueno, le has metido muchas horas, muchos recursos, tal, pero no llega nunca el cliente a pagarte. Pues posiblemente haya un desalineamiento entre el mercado y tu producto y vas a tener que corregirlo, vas a tener que ir hacia otro lado o simplemente igual tu producto no funciona o no es quizás lo que tal. No obstante, aquí os planteo una pregunta. ¿Qué ocurre entonces si hay interés del usuario? Es decir, vemos que tenemos muchos usuarios activos que se van metiendo día a día en nuestra página web, en nuestro producto, pero no hay facturación. En este caso es en el que vamos a hablar del funnel de producto, que es la última parte de este webinar. Aquí os he querido poner una distinción para que no os confundáis de lo que es el funnel tradicional de marketing, el funnel AIDA, el funnel de awareness, interés, decisión y acción, sino que lo que vamos a tener que utilizar es un funnel de productos. Es decir, ¿en qué va a consistir este embudo? Pues, en primer lugar, vamos a tener en la cima de la pirámide la adquisición de los usuarios. Va a ser importante cuando nosotros lancemos nuestro producto, adquirir usuarios, ya sea de manera orgánica o ya sea pagando o de la manera que sea, pero necesitamos traer usuarios para ver si funciona. Luego vamos a entrar en la parte que para mí es la más importante de todo el funnel de producto y es donde muchas empresas fallan y donde no se le presta suficiente atención y donde no se hace una investigación realmente con lupa, que es la activación del usuario. La activación no es más ni menos que saber que el usuario ha entendido el valor de nuestro producto, ha entendido nuestro negocio, ha entendido nuestro producto y le resulta interesante y de verdad le aporta valor. Entonces, el usuario jamás va a poder pasar de activación a retención y en consecuencia nunca va a poder pagarte, va a haber facturación si no entiende lo que haces, si no entiende realmente en qué consiste tu producto, en qué consiste tu servicio, qué es la solución que propones, le parece muy complicado, le parece muy caro. Entonces, tienes que trabajar mucho esa fase de activación. Y luego, por último, tendríamos esa fase de retención, de vamos a ir poco a poco, el usuario va a ir metiéndose poco a poco, es lo que os comentaba, vemos una recurrencia de los usuarios en nuestra página web y finalmente van a acabar pagando, porque siempre van a acabar pagando si realmente les aportas valor, hay esa retención y el usuario se va metiendo. Y aquí os pongo en la barra derecha, pues referencia a lo que sería un poco lo que se llama el boca a boca, que desde la fase en la que el usuario entiende nuestro producto y nuestro servicio, lo va a empezar a recomendar, incluso si no ha pagado. Incluso hay usuarios que sin haber pagado le parece que le aportas tanto valor, le parece es un producto tan bueno que le dice a su amigo, oye, ¿tú no estabas buscando esto? Pues acabo de encontrar esta empresa y mira qué guay lo que hacen tal y tú ni siquiera has comprado, pero ya estás siendo un poco promotor de la marca y todo es porque te han activado, porque has entendido en qué consiste el producto. Entonces, aquí os dejo, pues bueno, las conclusiones con las que quiero que os llevéis o quiero que os quedéis de este webinar y un poco las claves o los secretos para hacer crecer tu negocio digital como una startup.
lanza tu MVP cuanto antes al mercado para poder aprender y para poder medir, construye, mide y aprende, y lo que os decía, para sobre todo tener feedback, testear para crecer, prueba todas las palancas posibles, lo que hablábamos, los motores, hasta encontrar la que funciona bien para tu producto. El encaje en el mercado, el product market fit, es la primera piedra de la pirámide de crecimiento y debes tener claro el valor que aportas al usuario y por el que estaría dispuesto a pagar. Si tú mismo no lo tienes claro, el usuario jamás te va a pagar. Trabaja el funnel de producto centrándote en la etapa de activación. Tienes que ser un detective del recorrido que hace tu usuario y ver en qué partes están cayendo o qué parte es la que puedes clarificar un poco mejor o puedes hacer que el usuario entienda mejor para llegar a esa activación y en consecuencia luego a ir bajándolo más en la pirámide, en la retención y en la facturación finalmente. Entonces, esto es lo principal y bueno, aquí os dejo simplemente una última reflexión que para crecer tienes que equivocarte una y otra vez hasta que vayas dando con las teclas. Esto es la mentalidad de growth o una mentalidad startupera que se puede aplicar a cualquier negocio en línea y que vosotros podéis aplicar al vuestro. Muchas gracias y bueno, voy a empezar a leer un poco las preguntas en el chat y vamos a contestarlas. Nos quedan 10 minutillos, así que bueno, espero que no seáis muy malos conmigo y me preguntéis cosas que os sepa responder, que voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Vamos a leer alguno. La publicidad, vamos a ver esta pregunta que nos pregunta Alejandra. Dice, ¿la publicidad digital no vendría siendo una estrategia de outbound? Es verdad que la publicidad digital es una publicidad en frío. Realmente tú hay una marca que igual no conoces y que de repente te aparece un anuncio en Instagram, te aparece un anuncio en Facebook y podría ser, digamos, una especie de venta en frío. ¿Qué es lo que pasa? Que los Wallet Gardens, Google, Amazon, Meta, Apple, todas estas grandes compañías que tienen tantos datos sobre ti, que conocen tu comportamiento, conocen tus intereses, conocen absolutamente todo, hacen que la publicidad que te sirve no sea ya una venta en frío. O sea, sí que es verdad, tienes toda razón en la reflexión en que el paid digital podría ser una parte de venta en frío, pero con las posibilidades de segmentación que tenemos y con la tecnología que hay, ahora mismo podré, por eso la he enmarcado, digamos, en otra cosa aparte, realmente con esa parte de segmentar por intereses, por comportamiento y por antes de conocerte ya tanto y servirte el anuncio adecuado en el momento adecuado, tiene que ser considerado otra etapa y no puede ser considerado como que alguien llame de repente a la puerta de tu casa y te quiera vender un libro. Vamos a ver alguna otra pregunta. He probado por años una técnica que sí funciona para SEO orgánico, casi de inmediato, pero al ofrecerlo a mis clientes dicen, prefiero ads. Esto, claro, esto es el típico debate y esto es una mentalidad un poco cortoplacista y con el que hay que luchar muchas veces con las empresas y con los directores de marketing, que es un poco, oye, el SEO al final hay que venderlo, cuando os hable de SEO de inbound, hay que venderlo como una maratón. Es decir, que tú hagas un post en redes sociales no va a hacer que de repente tengas muchas visitas, mucha facturación y que los clientes y los usuarios te quieran comprar. Esto es una cosa a largo plazo, la constancia, que todos los días publiques y aportes valor al usuario, que vayas trabajando el SEO y te vayas posicionando para más palabras clave y cubrir más mercado. Entonces, en ese momento es donde se va a empezar a notar la facturación. Obviamente, el poner anuncios, sobre todo si estás empezando, está muy bien porque te da ese push de crecimiento que igual no vas a tener en unos meses si solo trabajaras una parte orgánica. Pero para mí lo ideal sería la sinergia y la combinación entre las dos, tanto en la parte de paid como la parte de orgánica SEO, porque hacen muy buena complementación. No es uno u otro, sino que tienen que ser los dos. Y hay veces, hay empresas que tiran más por lo orgánico porque ya tienen una comunidad creada y han trabajado mucho eso y cada vez que publican un post o algo, la gente se vuelve absolutamente loca y hay gente que realmente sus publicaciones, sus posts no tienen tanto alcance y prefieren darles ese push a través de ofertas, a través de ganchos, a través de anuncios. Vamos a ver qué más me preguntáis. Perdona que estoy leyendo. Bueno, Noé, espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Qué herramientas puedo utilizar para automatizar todo el ciclo? Para automatizar todo el ciclo de usuario, entiendo que te refieres al funnel de producto, ¿no?
Bueno, hay varias herramientas, sobre todo aquí hablaríamos de herramientas de analítica digital o en la que pudiéramos construir un funnel. La más básica podría ser Google Analytics 4, en la que puedes crear diferentes pasos del funnel por donde se va por donde va pasando el usuario y demás. Luego hay herramientas que son de pago y son más caras, pero que realmente tienen muchísimo potencial. Yo conozco o he oído hablar, nunca la he probado, pero me dicen que es una maravilla la herramienta de Amplitude. Dicen que es realmente buena, que cómo creas el funnel, cómo creas el user path y cómo investigas y cómo eres un poco detective de cada paso que da el usuario para ver dónde se cae, dónde tienes más caída, dónde tienes más retención. Entonces, esas son herramientas que te permiten un poco ver todo el funnel. Espero haberte contestado, Leonel, y si no te referías a eso, me lo dices, me lo cuentas ahora. Nos cuenta Dinamarca Comunicación. Nosotros vendemos servicios de comunicación a ONG. ¿Alguna recomendación en particular? Es un sector muy de cara a cara y uno a uno. A veces encuentro dificultades para automatizar procesos. Mira, yo justamente estuve un pequeño tiempo trabajando para una ONG o trabajando también un poco el marketing de una ONG. Y es verdad, y una cosa que te puedo decir es que el marketing de una ONG es muy, muy, muy agresivo. O sea, tú es casi el único sector en el que puedes decir prácticamente lo que te da la gana, dar los mensajes, unos mensajes muy impactantes para hacer sentir mal al consumidor y no te va a pasar absolutamente nada. En cuanto a, es verdad que es un sector, es verdad, muy de calle, muy de te aborden de repente, oye, perdona, pues, puedes contribuir, puedes pagar esto, una cuota, tal. Bueno, pues aquí simplemente, como todo, es ir trasladando eso al mundo digital. Tienes la capacidad, además, en el mundo digital te dan bastantes opciones, ya que los anuncios, por ejemplo, de Meta tienen una categoría especial si eres una ONG y te dejan poner diversos mensajes y diferentes cosas, te dejan poner toda esta parte de recaudar fondos desde tu perfil y demás. Entonces, sería un poco encontrar las sinergias y en el mundo offline encontrar los puntos y los sitios a los que quieres atacar, pero sobre todo a nivel de comunicación, si sois a lo que os dedicáis vosotros, en una ONG es bastante importante perdón, que no sabía si se me había ido el audio, es bastante importante que tracéis bien el mensaje y que la gente entienda hacia dónde va su dinero. Hay mucha gente que tiene miedo de pagar a una ONG y que realmente sea una estafa o que no tenga claro dónde van a acabar su dinero o que acaben donde realmente no quieren. Entonces hay que ser muy claro y ofrecer varias vías de financiación. En este sentido es lo que yo te recomendaría. Nahuel dice, ¿cómo crear un MVP donde tiene que haber un desarrollo web con programación? ¿Cómo lanzar algo más básico? Vale, sí, esto, claro, la barrera tecnológica, la barrera de crear webs muchas veces puede ser realmente frustrante si queremos empezar un MVP, porque no vamos a necesitar contratar un informático, el informático igual nos cobra mucho, va a tardar mucho tiempo, pero por suerte ahora hay muchísimas páginas web que con inteligencia artificial te pueden lanzar un primer prototipo de tu página web. Simplemente escribes lo que quieres. Oye, quiero un e-commerce de zapatos que haga esto, y directamente solo con poner una frase hay herramientas de IA que te hacen directamente la página web, y luego siempre va a tener la opción de creadores de páginas web más fáciles como pueden ser WordPress, que es el rey, que básicamente casi sin tener ni idea de programación vas a poder crear una primera versión de tu página web, vas a poder coger templates, vas a poder copiar otras páginas web y empezar a lanzar ahí tu MVP y probarlo. Luego, a partir de ahí, si el negocio va escalando y vas viendo que acompaña el resultado, vas a poder hacer una página más ad hoc, vas a poder contratar a un informático que resuelva un poco o que te quite esas limitaciones técnicas que puede tener una IA o que puede tener WordPress. Pero si estás empezando, tienes poco presupuesto y no tienes ni idea de programación, yo te recomendaría WordPress. Hostinger te da un asistente por IA que también te ayuda a hacer las páginas web. Yo te recomendaría que todos los recursos que encuentres que te puedan facilitar, aunque tengan limitaciones y aunque no quede como tú quieras, que lo lances. Nos pregunta Nico, ¿cuánto es un tiempo promedio para salir al mercado con un MVP? Es que realmente yo aquí, vamos, como lo considero, el MVP, tú puedes tener, tu producto puede ser un MVP toda la vida, prácticamente. Es decir, tú siempre vas a poder puedes estar poniendo nuevos experimentos, a probar nuevas cosas, a probar nuevos partes del funnel, nuevas páginas. Tú siempre vas a poder tener, digamos, un MVP que vas a ir mejorando. Obviamente va a ser más monstruo cada vez y va a ser cada vez más complejo, pero para mí es la mentalidad. Tienes que concebir tu producto siempre como un MVP que puedes ir mejorando, que puedes ir consiguiendo feedback del usuario y ver si funciona. Otra cosa es, como tú comentas, que lances un MVP y ves que no hay facturación. Pues ¿cuánto tiempo tengo que dejar esto sin que haya facturación? Pues primero tienes que percatarte de que has probado todas las opciones. Es decir,
has adquirido usuarios, has probado a pagar, has utilizado estrategias orgánicas, has utilizado acuerdos con otros partners. Si has probado todos los motores que hemos visto antes y no consigues facturación, tu MVP no funciona y no consigues sobre todo usuarios, no entran ni usuarios a tu página web, no les interesa, tienes una tasa de rebote muy alta, entonces, amigo mío, igual tienes que pivotar o tu MVP igual no funciona y para esto, pues ya te digo, no hay un tiempo, digamos, estipulado, no hay un tiempo marcado, sino que es cuando tú vayas viendo, después de haber probado todo, que esto no está funcionando. Beatriz nos pregunta, para el MVP, ¿requiere protección de autor? ¿En qué momento se recomienda proteger la idea o producto? Yo, en lo que es la patente, yo desde el principio, por si acaso, digamos que reclamaría la patente de ese producto. Si tú has creado un nuevo producto o has creado ya sea el nombre de el nombre de la empresa, el propio nombre o una idea original, yo lo registraría cuanto antes, no vaya a ser que ya te digo que tú tienes que creer en tu proyecto y tú cuando lo lanzas estás muy ilusionado y sabes que o quieres pensar que va a funcionar al 100% seguro. Entonces tú tienes que protegerlo para mí desde el principio porque ya te digo que puede funcionar y puedes tener realmente un problema si no lo proteges. Nos pregunta Jessica, ya de las últimas, ¿alguna recomendación en comunicación gastronómica? Bueno, ver sobre todo lo que hacen en España, no sé si es de España, Jessica, pero ver sobre todo lo que hacen las hamburgueserías especialmente, que es lo que estoy viendo, McDonald's, Goico, que son empresas, bueno, españolas o que operan muy bien el marketing, operan muy bien lo que es la comunicación, lo hacen de una manera disruptiva y sobre todo aquí es capturar la atención del usuario y estamos en un mundo donde si ganas la atención del usuario y consigues captar y llevártelo a tu terreno, tienes mucho ganado. Entonces tienes que intentar de manera disruptiva y revolucionaria hacer ese un poco marketing de guerrilla, que llamamos, que es lo que hacen aquí Goico y a lo que hace aquí, por ejemplo, Vicio, que están haciendo estrategias de marketing muy agresivas, pero que les están funcionando realmente bien. Y bueno, voy a ver, creo que la última pregunta, perdonadme. María dice, ¿y estas herramientas en el universo de videojuegos para posicionar la comunidad? Bueno, en el universo del gaming, en el universo de los videojuegos, es otra cosa que, claro, tu motor básicamente sería el de comunidad. Para mí es absolutamente fundamental. Y aquí podrías apoyarte, por ejemplo, en la creación de competiciones en tu propio videojuego. Podrías apoyarte, ya te digo, en crear el Discord o el canal oficial de España de digamos, de tu plataforma de videojuegos o de tu videojuego. Uno que lo hace muy bien esto y que trabaja muy bien. De hecho, ya está tan afianzado que casi hasta le da igual la comunidad. Es Riot, la empresa de League of Legends o la empresa de Valorant o de otros muchos videojuegos que tiene, trabaja muy bien esta parte de comunidad, ya que crea eventos, ellos patrocinan las competiciones, dan premios, crean Discords y demás y comunidad para que la gente interactúe, apoya mucho a los creadores de contenido en Twitch y los que publican contenido, pues un poco sería basarte en influencers, en creadores de contenido y en comunidad. Tienes que generar esa comunidad de todos los aspectos posibles, pero sobre todo aquí, claro, aquí en el tema del gaming entra en que tu juego sea bueno, es decir, que tu juego le guste a la gente y que realmente quieran jugarlo, porque por mucha publicidad que pongas, si tu juego tiene mucha publicidad dentro del juego o no acaba de gustar o la gente no entiende, hay veces que pasa que el juego igual no lo entienden las personas, pues eso no va a triunfar y da igual la comunicación que hagas al respecto. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho y que os haya aportado mucho valor. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas y los que habéis participado en el chat. Y nada, nos vemos pronto en otro seminario. Y nada, pues decirle a los chicos de IBS que lo he hecho muy bien, que lo habéis pasado muy bien y haremos más. Muchísimas gracias y chao, eminencias. Que os vaya muy bien.